Ok, ahora vamos a ver el cálculo de la temperatura de burbuja, ¿sí? Para este mismo sistema, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer este cálculo a 210 milímetros de mercurio. Sí, en este caso lo que definimos pues es la presión. Vamos a ver los datos experimentales y en los datos experimentales pues tenemos algunos datos experimentales, ¿sí? Y en este caso es el de temperatura, ¿no? Entonces, en este caso el que vamos a tomar serían estos datos experimentales, ¿sí? Para poder trabajar con ellos, ¿ok? Y bueno, creo que los tengo graficados aquí. Vamos a ver si son estos. Y aquí pues no sale cuáles son, ¿no? Pero aquí los tengo graficados, ¿ok? Entonces vamos a ver, seleccionar datos, cuál es la serie, experimentar, le voy a dar modificar nada más para ver cuál es acetonitrilo, y son estos, miren, ¿sí? Son estos que están aquí, los que tenemos nosotros a 28 kilopascales, ¿no? Ok, entonces bueno, ya tenemos los datos experimentales, vamos a ver al algoritmo, en este caso nos da la presión y nos da la composición en la fase líquida. Nosotros tenemos que calcular una temperatura, ¿sí? Es una temperatura que vamos a estimar, va a ser la primera temperatura que vamos a estimar. Esta obviamente la vamos a obtener de forma iterativa, ya la real, pero como una primera aproximación pues vamos a ocupar la fracción molar del componente por cada una de las temperaturas, ¿no? En este caso, del componente de la fase líquida, por su respectiva temperatura, como son las fracciones molares, pues me van a dar una temperatura. ¿Ok? Esto lo voy a hacer para cada una de las temperaturas, ¿sí? Y obviamente estos valores pues son constantes, no los de la temperatura. Los que van a variar son los de la composición. ¿Ok? Entonces, ahora sí arrastramos y vamos a tener pues todas nuestras temperaturas, ¿sí? Ahora vamos a calcular las presiones de vapor. Recuerden que estas temperaturas las calculamos, ¿sí? Utilizando la presión de 210 milímetros de mercurio. Lo que pusimos aquí fue despejar la T, ¿sí? Aquí está la formulita y con esto la calculamos. Ahora, con estas temperaturas que nosotros sacamos, que es pues un promedio ponderado de la mezcla, ¿sí? Vamos a calcular las presiones de vapor, ¿sí? Entonces, en este caso, acuérdense que es 10 y le vamos a poner el exponente aquí, bueno, a la 10, ¿no? El inverso del logaritmo base 10. Y vamos a poner el A menos, ¿sí? Le voy a abrir un paréntesis aquí, va a ser B entre, abro otro paréntesis, T, que tiene que estar en Celsius, más C. Cierro paréntesis y cierro el último paréntesis, ¿sí? Y ya voy a tener aquí mi presión de vapor. ¿Okay? Lo mismo, ¿no? Aquí no le puse en constantes. Yo no sé por qué se me olvidan las constantes. El único que no es constante es el de la O, porque es la temperatura. Todo lo demás es constante. Ahora sí, las arrastro. Y voy a calcular mi presión de vapor. Estas formulitas las voy a llevar acá. Nada más voy a verificar que efectivamente sea lo que estoy poniendo, ¿no? Entonces, en este caso va a ser para el componente número 2. Uy, le apreté ahí otra cosa. Y va a ser para el componente número 2. Y en el caso de la temperatura, pues la temperatura es O, no P. Que se corrió, pues se corrió todo. Ok, y ahora voy a tener aquí, ¿sí? Y ahora sí vamos a calcular las presiones parciales. Estas son presiones de vapor. La presión parcial, pues la vamos a obtener multiplicando X1 por gamma 1, que en este caso recuerden que es ideal porque la gamma es 1, por la presión de vapor. ¿Sí? De esta forma obtengo la presión de vapor 1. ¿Okay? Lo voy a jalar para todos. Y voy a hacer lo mismo para la presión de vapor 2.
Vamos a checar que todo esté bien. En este caso todo está bien. Y la vamos a arrastrar. Fíjense lo que les digo siempre. Sí, en este caso, bueno, en este caso no nos da porque tiene que ser la suma, ¿no? Para la presión total. Pero en este caso ya tenemos nuestra presión parcial 1 y nuestra presión parcial 2. ¿Sí? Entonces nada más vamos a verificar que esté bien. La 2, muy bien. Esta habíamos dicho que estaba bien, es la 1, ¿sí? Y nos da 0, ¿no? Ok, aquí tenemos 0, 0, ¿no? Ok. Entonces, ahora vamos a calcular nuestra fracción, ¿sí? Molar en la fase vapor. Y esto lo vamos a tomar como la presión parcial entre la presión total. Y la presión total es una constante, ¿sí? Entonces, vamos a arrastrar la fórmula para X1, para Y1, perdón, y va a ir de 0 a 1. ¿Vale? Entonces aquí lo que yo tengo que observar es que la presión 1, ¿sí? Pues, y más la presión 2, perdón, sea igual a, menos la presión total, sea igual a 0, ¿sí? Entonces voy a sumar, en este caso, la presión 1 más la presión 2 menos la presión total, ¿sí? Y en este caso tendría que ser 0. Aquí da 0. Pero vamos a ver si en las otras celdas tenemos 0, ¿sí? Entonces aquí, esta tiene que ser constante. Y ahora sí arrastramos. Pues podemos ver que no nos da 0, hay una pequeña diferencia, ¿sí? Y con esta pequeña diferencia lo que vamos a hacer es que vamos a iterar hasta que esto sea 0, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar hasta que las temperaturas sean las adecuadas. Vamos a ir a datos y vamos a ir a solver, ¿sí? Le vamos a dar aquí el solver. La función objetivo va a ser esta celda y en las restricciones voy a eliminar esta restricción para que lo puedan ver ustedes. Uy. Y voy a agregar una restricción. Las restricciones es que todo esto también sea 0. Entonces todo esto lo voy a meter como restricción, ya que no lo puedo meter como la función objetivo. ¿Y qué vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar todas las temperaturas. Las temperaturas es lo que vamos a cambiar hasta que esto se haga 0. Le doy resolver y efectivamente 0, le doy aceptar y vamos a tener que ya está resuelto. Pero ¿qué sucede? Esto es temperatura de burbuja, pero considerando los coeficientes de actividad como 1. ¿Sí? Es ideal. Entonces, miren, ¿qué pasa? El comportamiento está demasiado lejano de lo real, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero considerando los parámetros de Margules, ¿sí? Tengo mis ecuaciones de Margules, tengo mis parámetros de Margules para este sistema, ¿ok? Y bueno, vamos a realizar este cálculo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a calcular la gamma 1. Y en el caso de la gamma 1, pues vamos a poner el exponencial de x2 al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por a12. Le vamos a poner constante más 2 por a21. Le vamos a poner constante menos a12, que le vamos a poner constante, cerramos el paréntesis, lo vamos a multiplicar por x1 y bueno, ahora vamos a ponerle aquí, cerramos este paréntesis, este de aquí, y cerramos el paréntesis más grande, ¿no? Entonces, en este caso, aquí tenemos un error, ¿ok? Entonces ya queda de esta forma, ¿sí? Y bueno, ya vamos a tener el valor de nuestra gamma, ¿no? Vamos a calcular la gamma número 2,
¿sí? En este caso vamos a tener el exponencial de x1. Esta x1 va a estar al cuadrado y la vamos a multiplicar por a21, perdón, más 2 veces por a12 menos a21. Cerramos paréntesis, ¿sí? Cerramos, bueno, no cerramos, multiplicamos por x2 y aquí cerramos este paréntesis y el paréntesis es exponencial, ¿sí? Y ya vamos a tener nuestro valor. ¡Ay! Pero lo mismo de siempre, ¿no? No les puse constantes a los parámetros de mármoles, porque se me olvida ponerles constantes. Listo. Ok, ahora la temperatura, pues la primera estimación va a ser la fracción, ok, molar, la vamos a multiplicar por la temperatura 1 más la fracción de componente 2 por la temperatura 2. Y listo. Las temperaturas son constantes, entonces antes de arrastrar la fórmula, pues tenemos que ponerlas como constantes. ¿Qué pasa con la presión de vapor 1? Pues esta la voy a calcular con mi ecuación de Antoine, ¿sí? Entonces, con mi ecuación de Antoine, voy a tener 10 a la... Ok, entonces en este caso va a ser A menos B entre la temperatura más C, ¿ok? Y voy a poner como constantes esta, la B y la C, ¿ok? La única que no va a ser constante es la temperatura. Ahí me falta un paréntesis y listo. Ok, ahora voy a calcular la 2, ¿sí? Para esto voy a restaurar la fórmula de un lado, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es bajar esto de aquí. Ok. Y voy a poner en lugar de esta presión, pues la temperatura, ¿vale? Y listo. Voy a calcular la presión 1. En este caso, para calcular la presión 1 es esta fórmula. X1 X1 por gamma 1 por la presión de vapor 1. Ok, me da 0. Ok. Y la 2, pues va a ser X2 por gamma 2 por la presión de vapor 2. Y arrastro. Ok. Aprovecho para calcular la composición en la fase de vapor. Y aquí viene la formulita, ¿no? En este caso voy a poner la presión I entre la presión, perdón, no la de vapor, sino la presión parcial, perdón, entre la presión total. Y la presión total es constante. Arrastro la formulita y listo. Perdón. Ahora voy a hacer lo que hice en la caso ideal. Presión parcial 1 más presión parcial 2 menos presión total, que es constante, pues tiene que ser igual a 0. En este caso vamos a tener diferencias mayores, ¿sí? Y vamos a irnos al solver. En este caso hacemos lo mismo que siempre. Mi función objetivo sería esta primerita, ¿sí? Mis restricciones, voy a eliminar estas para que ustedes las vean. Voy a agregar estas restricciones, ¿sí? Todas las demás tienen que ser igual a 0. Igual a 0. Pongo 0. Y ahora vamos a cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? Por las temperaturas. Y le damos resolver. ¿Ok? Nos da 0. Y pues resulta que los
los datos se ajustan muy bien, bastante bien, a los datos experimentales, ¿ok? Y entonces este sería el cálculo de la temperatura de burbuja.